Doctor Castelar, muchas gracias, doctor Castelar. Continuando con el programa, tengo el agrado de presentar al doctor, ya lo habíamos presentado, al doctor Rafael Fernández Abarca, quien es el presidente de la Asociación Salvadoreña de Hipertensión Arterial. El doctor hizo su fellow en medicina interna en Estados Unidos. Es actualmente también presidente de la Fundación Renal del Salvador. Es un agrado, el doctor nos va a presentar el tema sobre tratamiento de la hipertensión arterial esencial. Buenos días de nuevo. Vamos a tratar de sumarizar el tratamiento de la hipertensión arterial. Creo que me salió un poco, no creo que el puntero tiene problemas. Bien, ahora sí. Siguiente, por favor. La hipertensión arterial es uno de las, como se había mencionado, de los problemas más frecuentes que están sucediendo. Según las estadísticas que presentó el doctor Castelar, 1 de 4 pacientes adultos en los Estados Unidos tienen ya hipertensión arterial. Y en nuestro medio, en que las enfermedades infecciosas habían sido lo más frecuente, estas enfermedades como hipertensión arterial, diabetes y su consecuencia como enfermedad renal crónica vienen a ser más prevalentes. Por eso quiero ahora dar un sumario de los agentes antihipertensivos más frecuentes, pero más importante, la detección temprana, el tratamiento oportuno y eficaz y cambio en el estilo de vida. La hipertensión se define como primaria, la cual ocupa el 90 al 95% de casos, y secundaria el 5 a 10% de casos, de la cual se va a abordar más tarde. Nosotros vamos a enfocarnos ahora en el tratamiento de la hipertensión arterial primaria, con la cual el doctor Castelar hizo mención de los posibles roles en la etiogenia de esta, pero al final de cuentas no se sabe cuál es el verdadero origen, la causa inicial de la hipertensión arterial esencial. Por eso se define como hipertensión arterial primaria o esencial, para lo cual una causa secundaria como renovascular, aldosteronismo, feocromocitoma o mutación genética no puede ser determinada. O sea, como que fuera un diagnóstico de exclusión. Y es importante porque es un factor de riesgo tratable, conocido, causando accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular, mejor dicho, infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, disección aórtica, fibrilación atrial, enfermedad renal terminal. De modo que ya en cifras, el 54% de pacientes, la hipertensión arterial es el responsable de los ataques cerebrovasculares, y el 47%, casi la misma cifra, de enfermedad cardíaca isquémica. Por eso les traje estas cifras para ilustrar que la enfermedad isquémica es bien frecuente, y los otros órganos blancos son los riñones, al que al final terminan en enfermedad renal. La retina también viene a ser afectada por hemorragias en la hipertensión arterial, y este es un cerebro en el cual hay una extensa hemorragia, un hemisferio que incluso ha desplazado este lado del cerebro hacia el otro lado. Pero en la génesis de la hipertensión arterial tiene lugar la producción y liberación del vasodilatador óxido nítrico, la cual fue descubierta por el
el doctor Salvador Moncada en Inglaterra, el cual se libera a nivel endotelial, y este juega un rol claramente regulatorio en el tono del músculo liso vascular subyacente, y anormalidades en la generación del óxido nítrico o su inactivación por el estrés oxidativo subraya los hallazgos de la disfunción endotelial, la cual es a menudo encontrada antes de la aparición de la hipertensión. O sea, lo que quiere decir es que normalmente el tono vascular se mantiene cuando una persona no tiene factores de riesgo, un niño, un adolescente, un adulto sano. Pero en el transcurso de la vida vamos teniendo problemas con la dieta, con la hipertensión, que vienen a generar una disregulación en la liberación de óxido nítrico y producción de estos. Por eso estoy enfatizando más en el estrés oxidativo como origen de esto, y lo voy a poner en varias diapositivas. La disfunción endotelial y la disminución. El endotelio juega un papel importante en la regulación motora, metabólica y hemostática vascular, relacionada con la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares, especialmente la hipertensión arterial y sus complicaciones. De la síntesis del óxido nítrico son la base de casi todos los eventos fisiopatológicos. El endotelio, que mucho antes se consideraba como una cubierta no solo de la arteria, sino que de las venas, el endotelio está cubriendo casi todas las cavidades, pero lo que nos interesa más es la vasculatura. En la vasculatura se produce el óxido nítrico, como ven, en un endotelio normal tenemos el óxido nítrico que está dilatando la arteria. Tenemos la endotelina, que es uno de los más potentes vasoconstrictores. Cuando hay una dilatación, se libera óxido nítrico, y entonces la arteria se mantiene dilatada. Pero cuando el tono vascular está reducido, hay liberación de endotelina y el tono vascular se mantiene actuando mayormente, y el óxido nítrico en menor cantidad. Pero es normalmente, pero cuando ocurre una desregulación, entonces el óxido nítrico se libera menos, y se liberan no solo endotelina 1, sino una serie de sustancias vasoconstrictoras que el paciente no lo percibe, pero con el tiempo empieza a formar una placa que cada vez va creciendo, se van absorbiendo más debajo de su mucosa, la placa que llega a formar, si es una arteria del corazón, llega a formar aterosclerosis, que ya se considera la aterosclerosis una enfermedad inflamatoria, y llega a dar un infarto, un accidente cerebrovascular. No debemos dejar mencionar el sistema renina-angiotensina antes de ver los fármacos que van a actuar a este nivel. Ustedes saben que en el hígado se produce angiotensinógeno, que por acción de la renina pasa a angiotensina 1, que por acción de la ECA pasa a angiotensina 2. Entonces, se ha visto que inactivando esta enzima o inactivando la producción de esto, se puede abordar el tratamiento de la presión, porque el resultado final de la cascada es el angiotensinógeno 2, el cual produce retención de agua y sal, vasoconstricción, hipertensión arterial. Este angiotensinógeno 2 tiene fundamentalmente 4 receptores, pero lo más importante es el AT1 y el AT2. En la membrana celular, donde están estos receptores, si es estimulado el receptor AT1, va a haber vasoconstricción y una serie de cambios que van a incluir estas cosas, pero lo más importante que quiero mencionar es que hay vasoconstricción. Y entonces, cuando es estimulado el receptor
AT2 por la angiotensina 2, va a haber vasodilatación. Entonces, en el tratamiento de la hipertensión, lo que se hace es inactivar estos receptores para que se active todo esto, produciendo vasodilatación, de modo que estos fármacos van a también inhibir la hipertrofia del músculo liso, va a haber antiproliferación, median el óxido nítrico y la prostaglandina G1 en el riñón, actúan sobre la excreción renal de sodio, dilatan las arterias aferentes, causan liberación de renina y otros cambios que ya los vamos a mencionar más adelante. La angiotensina 2 le estamos dando tanta importancia porque es la responsable mayormente de la mayor parte de casos de hipertensión, conduce a un estrés oxidativo. Lo que ya les había dicho, el estrés oxidativo causa la disfunción endotelial y la primera manifestación va a ser disminución del óxido nítrico. Al disminuir esto, se activan todas estas sustancias y va a terminar en trombosis, inflamación, vasoconstricción y lesiones vasculares y falta de remodelado del vaso sanguíneo. Bueno, ya teniendo un panorama de la hipertensión arterial esencial, podemos ver que el desarrollo de la hipertensión arterial, como mencionó el doctor Castelar, puede estar involucrado varios sistemas. Cuando está alterado el sistema, aumentado el sistema renina-angiotensina, entonces, que lleva a hipertensión por aumento de angiotensina 2, lo podemos bloquear con inhibidores de ECA o inhibidores de la angiotensina 2, que son los que más van a dar resultados cuando este es el problema. Cuando el problema es mucho sodio, mucha ingesta de sodio, entonces aquí los diuréticos tienen un rol bien importante. Pero una de las teorías que mencionaba el doctor Castelar, que es aumento del tono simpático, entonces estos pacientes se van a ver beneficiados si les agregamos un beta bloqueador, un alfa bloqueador o un A2 agonista. Y finalmente, si hay aumento de la vasculatura, resistencia de la periférica vascular, los antagonistas del calcio, dihidropiridínicos de larga acción, no de corta acción, sino de larga acción, y otros vasodilatadores pueden ser más útiles para evitar la génesis de la hipertensión. Ya para mencionar el abordaje de hipertensión desde el punto de vista de tratamiento, la modificación del estilo de vida es la primera medida a tomar. ¿Y en qué consiste eso? Consiste en pérdida de peso. Quizás de todas las 4 cosas importantes, esta es la más importante. Hay que reducir el sodio, la ingesta de sodio, hay que hacer ejercicio por al menos 30 minutos al día, al menos 3 veces por semana, y una reducción en el consumo de alcohol pueden ayudar a bajar la presión arterial. Son 4 cosas que yo les menciono a los pacientes. En primer lugar, si tienen sobrepeso, bajar de peso. Esa es la medida que más ayuda a bajar la presión. Hay pacientes que son más dependientes de sal que otros. Si es muy dependiente de sal, la restricción de sal le va a ayudar mucho, pero en otros pacientes va a ser moderada, pero siempre hace bajar la presión arterial. Y el problema aquí en nuestro medio es que casi todos en los restaurantes está el salero. En los de comida rápida ya van súper saladas las comidas. Las comidas enlatadas lo que más tienen es sal. Los mariscos, sal. Bueno, en todo va la sal. Pero si nosotros nos proponemos a adquirir el hábito, porque esta es cuestión de hábito, al principio vamos a sentir simples las comidas, pero después el hábito nos va haciendo sentir que son agradables y ya no usamos mucha sal. Y va a redundar en una disminución de al menos 5 milímetros o más en la reducción de la presión arterial. Los fármacos están recomendados cuando la presión arterial permanece arriba de 140-90 milímetros de mercurio en pacientes menos de 80 años. Y en estos de que tienen 80 años o más, una
sistólica de 150 es recomendada como el umbral para el inicio del tratamiento. Por eso ya vamos a poner al final lo que recomienda el JNS8, que es básicamente esto. En pacientes cuya presión sanguínea requiere reducción de la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio y diastólica más de 10 milímetros de mercurio, terapia de combinación puede ser usada. Esto se llama, cuando la hipertensión arterial, según el JN7, lo dividen en prehipertensión, estadio 1 y estadio 2. Estadio 2 es este caso en que la presión está elevada más de 20 milímetros la sistólica y 10 milímetros la sistólica, y la terapia de combinación debe ser usada porque un solo fármaco no va a controlar esa presión arterial, la cual puede acortar el tiempo para adquirir la meta de la presión arterial y reducir el número de visitas para titulaciones del fármaco. Entonces, énfasis en reducción de peso, reducción de sal y la actividad física, que no debemos de olvidar que la actividad física no es tan solo salir a caminar de vez en cuando, ni salir a sacar el perro a pasear, sino que es la Asociación Americana del Corazón dice al menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular 5 días a la semana. Y ejercicio cardiovascular es echar una sudadita en la banda, en la bicicleta, nadando o en de otra manera en que uno dé una sudadita, pero 30 minutos. De otro modo, no estamos haciendo lo que hace la Asociación Americana del Corazón. ¿Y en qué va a redundar eso? En que va a comenzar la disfunción endotelial, la menor producción de óxido nítrico, y comienza el continuum cardiovascular que va a llevar a aterosclerosis hasta la formación de ateromas coronarias, cerebro, muerte. Esta es también una gráfica para ilustrar una dieta de control, la dieta DASH. La dieta DASH es similar a la dieta mediterránea, la cual consiste en mayor consumo de frutas, legumbres, mayor consumo de carne de pescado. Algunos les quieren agregar el vinito y puede ser beneficioso, pero la dieta DASH combinada con una baja de sodio de días, ustedes ven la reducción de la presión arterial a medida que se va reduciendo el sodio, y entonces la presión sistólica va a disminuir dramáticamente conforme a una dieta control, que también la dieta control baja cuando se baja el consumo de sodio. Y esta es la consecuencia que lleva. Una dieta baja en sodio, baja en calorías, va a conducir que haya una reducción de la actividad del sistema nervioso simpático y una pérdida de peso. También la pérdida de peso y baja de sal ayuda a que haya menor entumecimiento de las grandes arterias, mejora la excreción renal de sodio, también contribuye a que las arterias funcionen mejor, haya un decremento en la resistencia periférica y decremento en la grasa abdominal. Pero cuando hacemos lo contrario, que nos están mal informando todas ¿cómo se llama? Las ventas de comidas rápidas que nos bombardean, nos hacen combos, nos hacen combinaciones, hasta en el carro nos llegan a tirarla, o en la casa. Y entonces nosotros nos podemos concientizar, pero nuestros hijos son los más afectados por ese bombardeo psicológico, y desde pequeño empiezan a consumir toda esta comida chatarra rica en sodio y grasas saturadas, los cuales estamos viendo actualmente mayor incidencia de hipertensión y de problemas cardiovasculares en pacientes más jóvenes. Por esto, porque ha comenzado, por eso estamos haciendo énfasis en que la dieta viene a ser importante, porque cuando
primero vemos a este individuo diferente, aumentado de peso, y tiene mayor actividad del sistema nervioso simpático, que contribuye también a hipertensión, porque a esto le agregan Coca-Cola, soda y todo esto estimula la actividad simpática que los vuelve agitados, nerviosos, obesos, ya con disfunción endotelial y ya con trastornos metabólicos tempranos, porque aunado a esto va el aumento de la glucosa, aumento de colesterol, triglicéridos, y las grandes arterias vienen a ser menos dependientes. El alto nivel de sodio activa la angiotensina 2 en el corazón y las arterias, hay incrementado gasto cardíaco, hay una natriuresis de presión anormal y retención de sodio, hay un incremento tisular de la angiotensina 2 en los riñones y adrenales, aumenta la grasa abdominal, que también activa el sistema simpático. O sea que tanto el riñón como las arterias sufren al tener alteraciones en la ingesta inadecuada de alimentos, sube la presión arterial. Bueno, ya dedicándonos, si falla el tratamiento con baja de sodio, con baja de presión arterial, con baja de sodio, con bajo de peso, con actividad física regular y reducción del estrés, entonces tenemos que usar fármacos. Yo no digo drogas, porque drogas son aquellas que causan adicción, sino que son fármacos que tenemos que saber utilizarlos. Pero también no quiere decir que al utilizar fármacos ya no vamos a seguir con el cambio de estilo de vida. No, el cambio de estilo de vida debe ser la base de todos los tratamientos, regímenes antihipertensivos. El cambio de estilo de vida debe de ser un hábito que debe de tener la persona que tiene conocimiento de que, porque entre más temprano coja este hábito, más va a retardar esta hipertensión si el paciente tiene componentes genéticos, como mencionó el doctor Castelar. Nosotros no sabemos si tenemos algún factor genético que nos va a condicionar ser hipertensos. Nuestros padres o uno de nuestros padres puede tener hipertensión, ya tenemos la carga genética. Pero eso no lo podemos modificar. Lo que podemos modificar es el medio ambiente. ¿Y el medio ambiente qué consiste? En comida, en primer lugar, lo que ya mencioné. Segundo, en que nosotros tengamos el hábito de hacer actividad física y en que nosotros mantengamos el peso adecuado y liberarnos del estrés, que no es fácil, pero es posible lograrlo si nosotros queremos tener una mejor calidad de vida. Entonces, cuando nos referimos a fármacos, comenzamos con los diuréticos. Los diuréticos tiazídicos están indicados cuando hay insuficiencia cardíaca, en edad avanzada, en hipertensos dependientes de volumen, hipertensión baja en renina y en hipertensión sistólica. Fíjense que es bien importante, porque uno dice, bueno, y los pacientes ancianos no se van a alterar o no van a salir afectados por utilizar diuréticos o porque les va a botar mucha agua. No, es que como ya vamos a ver, los diuréticos más usados, o por lo menos el que tenemos disponible aquí, que es la hidroclorotiazida, no la damos en alta dosis como se daba antes, damos dosis bajas que van 12.5 miligramos al día y lo más 25 miligramos al día, y en el paciente de edad avanzada, que tiene más que todo hipertensión sistólica, tiende a bajarle esos niveles. Ahora, mucho cuidado cuando damos tiazidas con los electrolitos, porque no solo le va a bajar el sodio, sino que le va a bajar el potasio, que es una cosa importante que nos puede llevar a arritmias y a otros trastornos si no tenemos un potasio normal. Entonces podemos decirle al anciano, mire, va a tomar una tiazida, pero cómase un banano diario. El banano diario le va a suplir alguna pérdida de potasio que pueda tener, y hay estudios en que comiendo bananos
especialmente en la tercera edad, reduce la frecuencia de accidentes cerebrovasculares por el potasio que tienen. Pero tienen varios efectos contraindicaciones. Las tiazidas, por ejemplo, pacientes con gota no se la vamos a dar. Y tienen varios efectos secundarios. Lo que yo les decía, hipocalemia, hiperuricemia, intolerancia a la glucosa, hipercalcemia, impotencia. Y este es bien importante porque a veces la disfunción sexual está presente y aún en pacientes jóvenes, y a veces no encontramos la causa, y la causa puede ser una tiazida. Entonces ahí hay que cambiarle el fármaco por otro que no dé, porque lo que les decía es darle el tratamiento, pero también mantener la buena calidad de vida en este paciente. También son diuréticos los antagonistas de aldosterona, que se usan más que todo en hiperaldosteronismo primario, en hipertensión resistente y en apnea del sueño, es donde mejor dan resultados. Tiene contraindicaciones cuando el volumen o el ritmo de filtración glomerular está reducido, o cuando hay hipercalemia, porque de por sí la aldosterona tiene a retener potasio. Por eso es que los efectos secundarios son hipercalemia, incrementados niveles de creatinina, ginecomastia, que puede ser dolorosa, irregularidades menstruales y distrés gastrointestinal. Pero vamos a ver una lámina donde sitios de acción de los diuréticos en el nefrón. ¿Dónde actúan las tiazidas? Actúan en el túbulo convolutado distal, y entonces actúan sobre la bomba sodio-potasio, de modo que el sodio es echado afuera, pero es reincorporado para ser eliminado. Los antagonistas de aldosterona actúan en los ductos colectores. Los diuréticos de asa actúan en el asa de Henle ascendente, y los inhibidores y solo para mencionar, inhibidores de hidrasa carbónica actúan en el túbulo proximal. Tenemos aquí varios grupos de tiazidas. Tengo que decirles que comenzaron la clorotiazida, comenzó quizás allá por 1932 con el uso de sulfonamidas, que se vieron que inhibía la anhidrasa carbónica y bajaba un poco la presión, y después se descubrió que un análogo que era la clorotiazida, y se empezó a usar clorotiazida que inhibe anhidrasa carbónica, pero su ruta de eliminación renal, pero tiene una eliminación vida media baja. El problema de la clortalidona es que se daba en grandes dosis, vida media corta y efectos secundarios abundantes. Entonces esa ya se abandonó, y después vino la clorotiazida, y mejor la que estamos usando, la hidroclorotiazida, la cual tiene una biodisponibilidad significativa y tiene una vida media aceptable. No dura las 24 horas, eso es bien importante. Y eso es lo que me extraña a mí, que casi todas las casas comerciales les agregan hidroclorotiazida cuando no cubre las 24 horas. O sea, no es que sean malas, pero tienen esa limitante. Diferente a la clortalidona que está aquí, que son los diuréticos como las tiazidas. La clortalidona sí tiene una de las vidas medias más largas, 50-60 horas, o sea, nos da una cobertura de 24 horas y menos efectos secundarios. De ahí las otras tiazidas no existen en nuestro medio. Desgraciadamente, clortalidona yo no conozco que haya un preparado en nuestro medio. Tenemos indapamida, que es una como las tiazidas, y tiene una vida media también como la hidroclorotiazida, y tiene otra ventaja, que es metabolizada por el hígado,
con una biodisponibilidad del 93%, pero es mucho más cara. En cambio, la hidroclorotiazida por $3 podemos comprar una caja para un mes. Finalmente, ya había mencionado las complicaciones potenciales de diuréticos. Creo que no nos vamos a detener en esta gráfica. Vamos a continuar con los antagonistas de ECA. Este grupo de fármacos, como ya vimos en la gráfica, la cascada de renina-angiotensina, donde actúan estos medicamentos, están indicados más en insuficiencia cardíaca, de modo que ha venido a ser uno de los medicamentos más usados en insuficiencia cardíaca de primera línea. Cuando hay disfunción ventricular izquierda, cuando hay proteinuria, son muy importantes porque disminuyen la proteinuria, tanto que aún en síndrome nefrótico pues son muy útiles en nefropatía diabética, en enfermedad renal crónica o postinfarto del miocardio. Pero una advertencia importante con relación embarazo e hipercalemia, porque estos tienden a aumentar el potasio sérico. Pero hay que tener mucho cuidado de que cuando tengan la sospecha de embarazo, suspenderle el enalapril, si están tomando, porque de hecho hay varios inhibidores de ECA. El principal que viene es el enalapril, que son 20 miligramos al día. El lisinopril es otro buen fármaco. El primero que salió fue captopril, que tiene grupo sulfhidrilo muy bueno. Lo que pasa es que la vida media es corta, hay que darlo 2 o 3 veces al día. Quinapril y ramipril, que es un buen IECA, pero el más usado, el más conocido, enalapril, pero tiene los siguientes problemas. Tos. En cierto grupo de pacientes, que puede llegar hasta el 10%, tienen una tos seca, molesta, que es crónica si lo sigue manteniendo, y allí lo que hay que hacer es cambiarle el medicamento, porque ya se sensibilizó, ya tiene los receptores, están produciendo esa tos seca. Y otra cosa es el angioedema, más que todo a nivel de los párpados. Es un efecto secundario menor, pero puede ser molesto. Hipercalemia, también pueden incrementar la creatinina levemente en pacientes con estenosis de la arteria renal bilateral. Puede haber rash, pérdida del apetito, y puede haber leucopenia, especialmente con captopril. Pero los efectos secundarios más importantes de los antagonistas de ECA son tos y angioedema. Acerca de los bloqueadores BEC, son realmente fármacos que todavía los usamos mucho porque son útiles y baratos, pero ya no son considerados fármacos de primera línea, como sería la tiazida, como serían los antagonistas de ECA, como serían los que vamos a ver después, los antagonistas de angiotensina 2. Los bloqueadores beta ya no están considerados como de entrada, ¿verdad? Excepto que en algunas indicaciones estamos siguiendo con la línea con los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y entonces tienen las mismas indicaciones de los inhibidores de IECA y son útiles cuando los IECA no son bien tolerados, como les dije, cuando tiene el paciente tos, angioedema u otra complicación, no los demos. Ahora, no obstante, pueden producir hipercalemia, pero lo que más quiero hacer énfasis es que también contraindicados en embarazo. Aquí el angioedema es raro, tienen casi las mismas precauciones que los otros. Podemos decir que son primo hermanos, los antagonistas de IECA y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los cuales vino una cascada de medicamentos, primero con el losartán, que fue el original, que es muy bueno, pero su vida media no alcanza 24 horas, con 50 miligramos 1 o 2 veces al día. Por eso que salieron de vida media más larga como irbesartán,
telmisartán, valsartán, que todos son muy buenos con algunas variantes que pueden tener. Allí depende quizás de que ustedes cuál sepan manejar mejor. Los antagonistas del calcio es otro grupo importante que más que todo están indicados cuando hay hipertensión sistólica. Yo les había mencionado que las tiazidas son útiles en hipertensión sistólica. También los antagonistas de calcio son útiles en hipertensión sistólica. Acuérdense de que en el mecanismo de hipertensión puede haber hipertensión sistólica pura o hipertensión diastólica pura. Cuando tengamos hipertensión diastólica pura, no nos van a ayudar mucho los antagonistas de ECA, sino que cuando hay hipertensión sistólica. También en hipertensión inducida por ciclosporina, cuando hay angina y cuando hay enfermedad de las arterias coronarias, son de los medicamentos antihipertensivos a considerar. Pero están contraindicados cuando hay bloqueo cardíaco, especialmente con verapamil y diltiazem, que son no dihidropiridínicos y pueden producir efectos secundarios, cefalea, flushing, hiperplasia gingival, edema de miembros inferiores, constipación, y son molestias poco comunes, no trascendentales y quizás incómodas, como el edema, que es bien característico. Cuando veo un paciente con edema de miembros inferiores pedial, pregúntele, ¿y está tomando amlodipina? O ¿cómo se llama? O cualquier otro beta bloqueador, especialmente los dihidropiridínicos son los que producen más, pero es debido a trasudación que hay de líquido intersticial a las venas, como que hay más permeabilidad al líquido que hace que trasude la vena y se forme líquido en la periferia. Y la manera fácil es cambiar el medicamento, sustituirlo, porque de otra manera ese edema siempre se va a mantener. Ahora, si el paciente necesita el calcio antagonista y el edema es mínimo, no le va a causar ningún problema, se pudiera mantener. Como decía, los beta bloqueadores están indicados más que todo cuando hay angina, insuficiencia cardíaca, post-infarto del miocardio. También algunos los utilizan para migraña, especialmente el propranolol, taquiarritmias. Pero les quiero mencionar que están los primeros que salieron: propranolol, vida media corta, problema que pasa la barrera hematoencefálica, y el problema que hay que darlo frecuentemente, y estos pacientes se quejan de fatiga, sueño, letargia, y puede ser debido al medicamento, y está haciendo altibajos en el tratamiento. Por eso es que uno busca medicamentos que duren, que mantengan la línea de base 24 horas. El atenolol es el otro beta bloqueador bastante usado, que es barato, no cruza poco la barrera hematoencefálica, pero también ya no es considerado, como les estaba diciendo anteriormente, como droga de primera línea. Sin embargo, hay nuevos beta bloqueadores como el carvedilol y nebivolol, que el nebivolol uno supone que se encontró aquí ya el remedio de la hipertensión, porque causa una liberación de óxido nítrico, y como vimos en la patogénesis, es el que regula el tono vascular, el que causa vasodilatación, el que nos resolvería los problemas. Pero desgraciadamente la hipertensión arterial no se conoce del todo, no solo se debe al sistema de cascada renina-angiotensina, sino que es multifacético. Sistema de bradquininina, actúa el sistema nervioso simpático, y bueno, y las causas genéticas que también. Pero entonces no es útil porque es bien tolerado, dura 24 horas,
y sí libera óxido nítrico y puede bajar la presión, pero no es la panacea para todos los casos de hipertensión. Y acordémonos que las contraindicaciones de los beta bloqueadores, son asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bloqueo cardíaco. Y acordémonos, ya conocemos que pueden causar broncoespasmo, o sea que el paciente que padece de asma no le vamos a dar beta bloqueadores. Bradicardia, insuficiencia cardíaca, circulación periférica alterada, pueden causar insomnio, fatiga, tolerancia al ejercicio decrementada e hipertrigliceridemia. Los alfa bloqueadores ya no están también muy usados. Se usan especialmente cuando hay hipertensión e hiperplasia prostática, pero tienen el problema de que causan hipotensión, especialmente en la primera dosis, y pues hay mejores fármacos que los alfa bloqueadores. Hipotensión ortostática es contraindicación, pueden causar cefalea, somnolencia, fatiga, debilidad, hipotensión postural. Entonces, según recomendaciones del JNC8, debemos de tratar a las personas de 60 años o más a un nivel de menos de 150 sobre 90 milímetros de mercurio. Pero si es menor de 60 años, o sea, entre 30 a 59 años, la meta de presión arterial es que debe ser menos de 90 milímetros de mercurio. Y la presión sistólica, hipertenso entre 30 y 60 años, el panel recomienda una tensión menor de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Menos que eso es la meta. Y lo podemos lograr, primero, con cambio en el estilo de vida. Segundo, con los fármacos que yo les he mencionado. Y ahora ya no es el sistema de escalera que antes comenzamos con tiazida y después íbamos agregando fármacos uno por uno, sino que podemos comenzar con uno de los 4, una tiazida, un antagonista de IECA, un antagonista de ARA2 o un beta bloqueador. Y mencionarles que aunque el JNC8 ya no menciona la prehipertensión, pero nosotros seguimos considerando de que es una buena medida considerar pacientes que tienen diastólica entre 80 a 89 y sistólica en más de 140 a 159 como prehipertensión, y esos pacientes con solo mejorando el estilo de vida pueden reducir la presión arterial. Pero si tienen hipertensión estadio 1, que sería 90, 99 la diastólica y 140, 159, entonces estaríamos dándole monoterapia. Comenzamos con monoterapia, con uno de los medicamentos, y si la presión diastólica es arriba de 100 y la de arriba es arriba de 160, ya estaría en estadio 2 y tenemos que dar doble terapia, o sea, combinación. Y por eso es que han venido las nuevas combinaciones de antihipertensivos, entre las cuales las más usadas son hidroclorotiazida combinada con un IECA o un antagonista de ARA2. Y recientemente ustedes han sido bombardeados por las casas farmacéuticas con el uso de antagonistas del calcio con antagonistas de ARA2, lo cual es una buena combinación, pero reservada quizás para pacientes en estadio 2. Esto es solo para sumarizar beta bloqueadores, si los tenemos que usar, o dónde actúa: angiotensina, vasorenina, inhibidores de la síntesis de la renina, los cuales se desactualizaron, se quitaron del mercado porque también se creía que era la panacea, porque al bloquear la renina dijeron, bueno, se terminó la hipertensión,
pero la hipertensión no depende solo del sistema renina-angiotensina, sino que depende, como mencionamos, de muchos otros factores. Los inhibidores de ECA, que pues a este nivel bloquean el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, los antagonistas de la angiotensina 2 que lo bloquean a nivel del receptor AT1 para que actúe el receptor AT2 con vasodilatación, y también la espironolactona bloqueando la aldosterona. Creo que esta es la última diapositiva, y si tienen alguna pregunta estoy a la orden para poder contestarla.